más gracias sublimes. Bendito sea el Señor. Amén. Amén, gloria a Dios.
continuar con la adoración a nuestro Dios y va a ser a través de nuestros diezmos y ofrendas. Amén, así es. Vamos a ir al Señor en oración, pedir que Dios bendiga la ofrenda de los diezmos que le vamos a dar en este día de hoy. Señor y Padre nuestro, tú dices en tu palabra que es más bendecido dar que recibir. Y en esta mañana estamos dando una porción de lo mucho que nos has dado a través de toda esta semana. Bendice la ofrenda, Señor, multiplícala y úsala, Señor, para que podamos adelantar tu obra aquí en esta comunidad y aún más allá. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los que nos están viendo por video pueden ustedes dar una ofrenda a través del sitio web, ahí lo vamos a poner para que ustedes puedan dar a través de ese medio. Pueden ahora pasar y depositar su ofrenda. En esta mañana vamos a continuar con la alabanza a nuestro Dios, nos vamos a poner otra vez sobre nuestros pies y vamos a hacerle una invitación muy especial al Espíritu Santo, ¿verdad? Que baje, tome control de este lugar, sobre todo que tome control de nuestras vidas, de nuestras emociones. Los seres humanos estamos hechos de emociones y a través de este himno, ¿verdad? Vamos a hacerle la invitación muy especial a su Santo y Divino Espíritu, que sea Él quien nos llene de lo que nuestra vida, nuestra alma necesita en esta mañana. Vamos a dejar atrás los pendientes del hogar, ¿verdad? Del trabajo. En esta mañana vamos a dedicarnos solamente a que el Señor nos hable en esta mañana y llene nuestra alma de la necesidad que podamos tener. El himno se titula Que se abra el cielo. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venía su voluntad. Dios, queremos conocer con tu fuego abrasador, ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, hoy
Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tu presencia, Señor, la presencia de tu Santo y Divino Espíritu está con nosotros. Ahora, Padre bendito, llena nuestra alma, Señor, a través de tu palabra, para seguir nosotros continuando, Señor, viviendo, Señor, para ti, alabándote y glorificándote como solo tú lo mereces. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor por este tiempo de alabanza. Continuamos en Lucas, el capítulo 4, ya nos encontramos en el capítulo 4. Estamos predicando a través de todo el Evangelio de Lucas. Y hoy nos encontramos en el capítulo 4, el versículo 14. A ver, ¿cuántos trajeron sus espadas? ¿Se las trajeron? Gloria al Señor. Lucas capítulo 4, el versículo 14. Es un pasaje un poquito extendido, así es que se pueden quedar en sus asientos mientras lo leemos. Y ustedes me siguen en sus Biblias. Lucas 4:14. Dice, y volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en él un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, hazlas también aquí en la tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificado la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Vamos a orar. Padre, hemos leído tu santa y bendita palabra, la hemos abierto. Ahora, Señor, abre nuestro corazón para recibirla y ponerla en práctica, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra preciosa. En el año
2011, 14 de agosto, sucedió que un artefacto improvisado explosivo llamado por los militares como un IED estalló sobre un vehículo armado, un ATV, que es este modelo en particular era un tanque de guerra que se suponía que estaba a prueba de explosivos. Pero cuando se estalló la bomba, despedazó completamente al ATV y murieron los 5 soldados que estaban allá adentro. Eso ocurrió en el país de Afganistán. Eso fue un evento muy conmovedor y algo que en realidad estremeció a todos los soldados que conocían estos 5 soldados que perecieron. Un compañero de milicia llamado Thaddeus Deloach dijo que este evento fue como que se le hubiera arrancado un pedazo de su corazón. Y el capellán no estaba allí, pero duró un poco de tiempo para llegar, pero cuando llegó ya había una fila muy larga de soldados que lo estaban esperando para que él les diera una palabra de consuelo. Y según el relato, él duró toda la noche para atender a todos los soldados que querían buscar ese consuelo que este capellán les podría dar. Bueno, la razón por qué mencioné este relato es porque Jesús acababa de ser bautizado. Y al iniciar su ministerio, él ya está iniciando su ministerio, ya había ido para Capernaum, había tenido mucho éxito allí, y ahora regresa a su pueblo natal, regresa a Nazaret, donde él fue criado, donde allí trabajaba al lado de su padre, como carpintero, albañil, porque eran las dos cosas, trabajaba como carpintero y albañil. Entonces, la razón por qué mencioné este suceso de esa bomba que estalló y mató a esos soldados es porque de igual manera vemos en el ministerio del Señor Jesucristo que había 3 bombas explosivas que estaban en cualquier momento por explotar al inicio del ministerio del Señor Jesús. Y qué bueno que cuando vemos esto, que el Señor Jesús pudo salir victorioso. Cristo fue todo un campeón y salió de estas pruebas sin perjudicar su ministerio y sin manchar su testimonio. Pero estas 3 bombas explosivas de las cuales voy a hablar, cualquiera de esas bombas que se hubiera detonado hubiera ciertamente causarle gran daño al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que Jesús pudo superar todo eso. Así es que yo quiero hablar de esas 3 bombas explosivas porque el hecho es que nosotros como cristianos las podemos también encontrar y si explotan pues pueden causar mucho daño. Entonces la primer bomba explosiva es la tentación y eso lo vemos en el pasaje anterior. Saben que el ser tentado no es un pecado, todos somos tentados. It's not a sin to be tempted, it is a sin to fall into temptation. Vemos aquí en la tentación que Cristo estuvo en un ayuno parcial. Era un ayuno no completo porque la Biblia dice que después de 40 días Jesús tuvo hambre, no que tuvo sed. Así es que es un ayuno parcial donde tomó agua, pero no comió por 40 días. Entonces, después de abstenerse de comida, Jesús tenía hambre y el tentador viene a él y le dice, si en realidad tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Es una tentación muy fuerte para una persona que no se haya alimentado en 40 días. La pregunta es, ¿Jesús tenía el poder para cambiar esas piedras en pan? Claro que sí. Él tenía el poder para cambiar hasta el mismo diablo en pan.
Pero él responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Luego el enemigo le ofrece poder y dominio. Dice, todo esto te doy todos los reinos, son míos. Le dice el enemigo, yo te los doy, te doy poder, te doy dominio. Y todo lo que tienes que hacer es simplemente inclinarte a mí. Y otra vez Jesús lo venció con la palabra. Y luego finalmente lo reta que se lance del templo asegurando que Dios lo va a proteger. Ahora, todo ser humano, no hay una persona que está aquí que no ha sido tentado. El problema es que a veces muchos desafortunadamente caen a la tentación. La tentación puede ser en forma de la otra mujer, puede ser el dinero, puede ser el vicio o ese sentir que te quiere sentir autosuficiente y independiente de Dios. Y cuando la persona cae en esa tentación, explota esa bomba explosiva, causando mucho daño a la persona, a su testimonio, y a veces esos proyectiles se lanzan y lastiman a la familia y amigos también. Yo quisiera agregar también que los pastores no están exentos a este tipo de bombas explosivas. Es más, los pastores y los líderes son un blanco especial del enemigo. Y se dice que hay 4 tentaciones de un pastor, son la lana, la fama, la dama y las ganas, porque hay unos pastores que no le echan ganas al ministerio. Entonces, yo quiero que veamos aquí 4 pautas a seguir para vencer al enemigo. Es interesante que Jesús fue tentado en el desierto, en un lugar solitario. Y la primera cosa que tenemos que ver aquí es que el diablo te tienta cuando estás solo. Nomás ponte a pensar en esos momentos solitarios, en esos momentos cuando nomás estás tú y nadie te está viendo. Y créemelo, es un tiempo oportuno que el enemigo usa para que caigas en esta trampa de tentación. Cristo estaba solo en el desierto y tu carácter se conoce en cómo eres cuando nadie te ve. Ahí es donde se conoce tu carácter. ¿Cómo eres cuando nadie te ve? La tentación puede ser aquel hotel donde tu compañía te manda fuera del pueblo y estás lejos de tu familia y allí en la soledad de ese hotel se te pueden ocurrir muchas cosas y puedes caer en la trampa del diablo. El diablo también te puede tentar cuando estás solo en tu sala y nadie te está viendo y solamente con el clic del mouse, del ratón de la computer, ya estás en un sitio o un lugar indebido en la web. Así es que cuando estás solo, toma en cuenta eso. Luego, número 2, vemos ahí que Cristo venció al enemigo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Con 3 versículos que él le citó al enemigo, el diablo huyó. Y hermanos, Cristo usó 3 versículos. Nosotros tenemos más de 30,000 promesas aquí en la palabra de Dios. Aquí tengo esta Biblia, está pequeña, pero ahí contiene toda la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios tenemos más de 30,000 promesas para derrotar al enemigo. ¿Cuántos trajeron su espada el día de hoy? Amén. Gloria al Señor, esta espada tiene mucho poder. Luego, número 3, Cristo hizo una decisión firme. Él le respondió al diablo, al enemigo, con la autoridad. Cuando vino el enemigo, él no se sentó con el diablo y le dijo, ok, vamos a negociar. Vamos a ver si llegamos a algún acuerdo, algún convenio. No puedes hacer ese tipo de tratos con el enemigo. Al diablo necesitas que derrotarlo con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu. Así es que Cristo hizo una decisión firme. Y luego, noten el versículo 13 de Lucas, capítulo 4, que dice que el diablo lo dejó por un tiempo nomás. A veces vemos una
la tentación de Jesús, esas 3 tentaciones que vinieron a él, y decimos, wow, he had it made. He defeated the devil, and that was it. No, dice que el diablo lo dejó por un tiempo nomás. Y yo quisiera decirte que cuando tú ganas una victoria, pues prepárate, porque van a venir más retos en el futuro. El diablo te deja solamente por un tiempo. Recuerda que estás en una batalla constante y tienes que estar y mantenerte constantemente en alerta, porque nuestra lucha no es con sangre y carne, sino con potestades en el aire. Y el día, este fin de semana, tuvimos el funeral de nuestro hermano Juan Ríos, que vivió más de 92 años, y yo estaba allí cuando él dio su último suspiro. Y diría yo que en ese momento, este hermano que vivió una vida tan larga, en ese momento terminaron sus batallas. Ya no tenía que tener más batallas en referencia a la tentación. Él terminó como campeón, peleó la batalla y ahora está con el Señor. ¿Cuándo es cuando va a terminar la tentación? Hermano, cuando des tu último suspiro. Mientras, tienes que ponerte las pilas, tienes que estar listo, porque el enemigo te va a seguir atacando. Dice que el diablo lo dejó por un tiempo. La segunda bomba explosiva es de la confusión de identidad. Y para poder ayudarles a que vean esto, tienen que entender la historia. Aquí vemos que Jesús regresa al pueblo de Nazaret, una ciudad de como 20,000 habitantes, donde él había sido criado. Él fue a la sinagoga, donde se le dio permiso para que leyera un pasaje del rollo del libro de Isaías. En ese entonces había 2 lecturas. Primero se leía los 5 libros de Moisés, se leía la Torah, y luego se leía una porción de los profetas. Al Señor Jesús le tocó la porción que tenía que ver con los profetas, y se le dio un rollo. No había Biblias como las que tenemos aquí, eran un rollo, un pergamino, se extendía así, se abría el rollo y se leía, y él leyó esa porción de Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y todos quedaron impresionados de la lectura y la reflexión que el Señor Jesús dio, porque lo que pasaba es que pasaban y daban la lectura, lo hacían puestos de pie y luego se sentaban, y la tradición de los rabís que ellos se sentaban para dar la enseñanza o la reflexión. Entonces todos quedaron impresionados con la lectura y la charla que Jesús dio, pero se quedaron un poco incómodos cuando Jesús comenzó a hablar de que en él se cumplía esta escritura. Es decir, él estaba diciendo que él era el que iba a cumplir el rol del Mesías, que él era el Mesías. Y es decir, que aquí vemos que Cristo estaba seguro de quién era. Yo soy el Mesías. Él estaba seguro de quién era. Para él no había ninguna confusión de su identidad. Él sabía quién era y cuál era su misión. Y hermanos que están aquí, déjenme decirles que esta es una bomba explosiva muy potente que el diablo usa. El diablo constantemente, y lo hace a través de pensamientos que él mete en tu mente. Ese crítico interior que a veces te está acusando constantemente. El diablo quiere que constantemente tú dudes de quién tú eres y cuál es tu misión.
Él quiere que tú estés inseguro de tu identidad. Y vemos que aún en la tentación, que el diablo quería que Jesús dudara de quién era. Quería el diablo que dudara de su identidad. Y por eso noten, cada tentación él dice, si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? If you are the Son of God. See, he's trying to place doubt. Y quiere poner duda. El diablo dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. No, hace algunos años atrás yo escuché de un hombre que fue asaltado en un Burger King y los malhechores le robaron su cartera, lo dejaron con la cara toda desfigurada y tuvo que tener varias cirugías y el hecho es que nadie sabía quién era. No traía su cartera, no traía identificación, no sabían a quién estaban atendiendo los médicos. Y duraron como 8 años para que las autoridades determinaran la identidad de ese víctima. Y así hay personas, hermanos, temo que hay cristianos que han sufrido fracasos y reveses en la vida. Y las personas que han sufrido fracasos en su vida personal son los que el diablo ataca más. El diablo te pone en duda. El diablo te ha golpeado tanto y ahora no sabes ni quién eres. El diablo es muy bueno para recordarte que no has sido un buen estudiante, que no eres un buen esposo, o que no eres un buen hijo, que eres un fracasado. Es decir, el diablo constantemente te está recordando de tu pasado y te golpea con eso. Y el resultado es que se comienza a desarrollar un retrato distorsionado de quién eres. Y entonces ya no te ves como un hijo o una hija de Dios. Pero el creyente tiene que recobrar ese sentir de quién es en Cristo. Jesús estaba bien seguro de quién él era. Dijo, hoy en este día se está cumpliendo la palabra. Yo soy el Mesías. Yo soy el que voy a dar las buenas nuevas a los pobres. Entonces, cada creyente tiene que recobrar ese sentir de quién es en Cristo. Yo quiero recordarte en este día que tú eres un hijo, tú eres una hija del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú tienes autoridad, tú tienes dominio y tú eres aceptado y amado por Dios. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de carne, ni sangre, ni de voluntad de varón, sino que de Dios. Déjame decirte que el privilegio y el honor más grande no es la marca de blue jeans que te pones, o la portamoneda que cargas, o la clase de coche que manejas, o la zona residencial donde vives, o la cantidad de dinero que tengas en el banco. El privilegio más grande, el honor más grande, la dicha más grande y el deleite más grande es ser un hijo o una hija de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, yo soy un hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es, hermanos. Que no dejemos que el diablo distorsione esa identidad. Cristo, él estaba seguro quién él era. Y por eso les dijo a esas personas, en la audiencia, le dijo, hoy en este día se cumple esta palabra. Yo soy el Mesías. Y él estaba seguro de su misión y su propósito en la vida. Amén. Y luego voy a terminar con esto. La tercera bomba explosiva que te puede causar mucho daño es la oposición. Porque lo que vemos aquí es que por un tiempo, hoy ellos estaban muy alegres al escuchar al Señor, les agradó la lectura que el Señor dio, la reflexión de Jesús. Pero cuando ellos comenzaron a oír de que Jesús se anuncia como el Mesías, y cuando Él da 2 ejemplos de 2 sirios que fueron favorecidos por Dios, la viuda de Sarepta y Naamán, quien fue sanado de lepra, allí, cuando escucharon de que los sirios
no los judíos, sino los sirios, un pueblo foráneo, que ellos fueron favorecidos en vez de ellos. Entonces se comenzaron a enojar, les comenzó a salir los colmillos, ¿no? Y esto fue algo que derramó el vaso y se pusieron bravos y armaron un motín y querían lastimar y herir y tal vez matar con piedras al Señor Jesucristo. Entonces se le amontonaron a Jesús, lo secuestraron y por poco lo lanzan de un barranco, es decir, lo tomaron por fuerza. Se armó este motín, ¿verdad? Esta gente que se puso bien brava. Y aquí vemos que Jesús, algo interesante de lo que pasó aquí, Jesús no resistió, él no peleó con ellos, él no dijo, ok, come on, let's get after it. No, él no resistió, no peleó contra ellos, simplemente se salió por el medio de toda esa gente loca que lo quería matar. Jesús aquí nos enseña que no podemos razonar con gente irrazonable o gente tóxica. No te pongas a alegar con alguien que no tiene uso de razón. No podemos, y también nos enseña que tenemos que aislarnos de gente negativa. No podemos estar alrededor de gente ensañada y enaltecida. Hermano, si tú eres un águila, tú no puedes andar con pavos. ¿Okay? Estás diseñado para volar muy alto. ¿Okay? You can't be with turkeys if you're an eagle. ¿Okay? No puedes ser, no puedes estar con pavos si tú eres un águila. Gloria al Señor. Hermanos, miren, hace tiempo yo escuché un relato de un hombre que tenía un burrito. Y era un burrito ya muy viejo, que sentía que ese burrito ya no servía para nada. Y dijo, no, este burrito yo me voy a deshacer de él. Y cavó un pozo bien grande y lanzó este burrito al pozo y agarró una pala y lo quería enterrar vivo. Entonces tomaba una pala con tierra y allá estaba el burrito abajo, no se podía salir, pero este hombre le comenzó con una pala a echarle tierra. ¿Y saben lo que hacía el burrito? Cada vez que le tiraba una pala de tierra, el burrito hacía así. Y se sacudía y la tierra caía para abajo. Y le echó tanta tierra que se fue subiendo el burrito y luego cuando ya pudo escaparse, se escapó y corrió de este hombre loco, ¿no? Entonces, hermanos, miren, la moraleja es que cada vez que te avienten tierra, cada vez que te lancen una mentira, una calumnia, cada vez que duden de tus habilidades y tu potencial, haz como el burrito, sacude todo lo negativo y ponlo debajo de tus pies. Amén. Gloria al Señor. Cristo pasó por el medio de ellos. Él no se puso a alegar con esa gente loca. Él salió por el medio de ellos. Ahí dice claramente que salió por el medio de ellos. Les dijo, abran camino. Voy a ir a llevar mi mensaje a gente que quiere escuchar la palabra de Dios. Abran camino. Cristo pasó por el medio de ellos. Tú también, hermano o hermana que estás aquí, dile a toda la gente que te critica, a toda la gente burlona que duda de ti, que te desvaloran, dile, ¡abran camino! Porque yo voy en rumbo hacia el éxito. Yo voy en rumbo hacia cosas mayores y mejores. Abran camino. El Jesús le dijo, abran camino.
make way. Hey, I'm coming through you. Get out of my way. Okay? Abran camino. Abran camino. Voy en rumbo a sanar leprosos, a calmar la tempestad, a alimentar las multitudes y a sacar demonios. Abran camino. Abran camino. Voy a ministrar a gente que tiene sed y hambre de justicia. Abran camino. Abran camino. Voy en rumbo a cambiar, a transformar y algún día salvar a este mundo, dando mi vida en la cruz del Calvario. Abran camino, porque no voy a quedar clavado en la cruz, sino que voy a vencer la muerte y voy a resucitar al tercer día. Y se va a cumplir lo que dice este precioso himno que cantamos. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó del sepulcro, y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre resucitado. Open the way. Abran camino. Bye. See you later. Ahí nos vemos después. Gloria al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Oh Señor, qué hermoso es el Evangelio escrito por Lucas, una persona que no estuvo con los discípulos, pero sí hizo mucha investigación. Era como un reportero que averiguó todo lo que pasó. Y ahora tenemos todo esto que él escribió, que nos habla del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Señor, si hay aquí alguna persona que no te conoce, yo te pido, Señor, que en esta mañana te venga a conocer. Tal vez alguien que nos está escuchando a través de video. Señor, también, oh Señor, ayúdanos, Señor. Oh my God, help us, Lord. A veces no nos damos cuenta, Señor, pero puede ser que estemos caminando y podamos pasar desapercibidos por una bomba explosiva, que cuando menos pensemos, Señor, ya nos ha causado mucho daño, no solamente a nosotros, sino a nuestra familia y todos los que están a nuestro alrededor. Oh Señor, protégenos y ayúdanos a estar vigilantes, ayúdanos a estar en alerta a esas bombas explosivas que pueden, Señor, dañarnos y perjudicarnos. Oh Señor, Señor, ayúdanos a entender que la vida cristiana es una lucha constante y que tenemos que constantemente estar en alerta. Ayúdanos, oh Dios. Si hay alguna persona